Empezó primero Saludability a raíz de pues una necesidad que había en el sector y a raíz de una persona que tú y yo sabemos y conocemos, que es Albert Pantaleoni, a través de la cual pues, ellos buscaban una persona en concreto para el Club de la Farmacia de Almirall, y me contactó porque me conocía de la revista El Farmacéutico, y gracias a eso pues empecé a colaborar con ellos. Entonces empecé, creo que fue en septiembre o así, y luego ya el año siguiente ya montamos Saludability, y donde damos soporte a la industria farmacéutica a través de las redes sociales, también pues mucho tema de PR, con influencers, etc. Y después de Saludability nació Pharma School, también por una necesidad pues, que fue la de que vivíamos en el extranjero, el mundo digital estaba pues, floreciendo muchísimo, y ahí es cuando decidimos pues, lanzarnos a la aventura. Bueno, yo espero que les haya aportado pues, conocimiento, y sobre todo a mí me gusta muchísimo motivar a las personas. Yo creo que todos somos muy capaces de hacer cosas, y sobre todo a mí lo que me preocupaba muchísimo, yo soy hija de farmacéutica, hija de médico, y a mí lo que me motiva, me empuja, es hacer grande la profesión, ¿no? De que la gente dé muy buen consejo, de que la gente vea el farmacéutico y las farmacias como lugares donde encontrar pues, el mejor servicio, pues, soluciones a sus problemas, y por esta razón pues, creo que nació también Pharma School, ¿no? Bueno, soy una persona muy inquieta, pero también ser muy inquieta, ¿sabes lo que pasa? Que no te centras lo suficiente en los proyectos. Entonces, pues proyectos que igual, pues un monoproyecto súper centrado pues sería la mega bomba. Cuando tienes tantos, pues a veces no los explotas como deberías. Pero yo, a raíz de hablar muchos idiomas, porque mi padre vivió muchos años en el extranjero y nos inculcó a todos a hablar muchos idiomas. Entonces, a raíz de todo esto, pues leo revistas pues, francesas, inglesas, etc. Y hemos vivido muchos años en el extranjero. Entonces, en el extranjero, pues para poder trabajar, primero, hace muchos años únicamente tenías que pertenecer a la Royal Pharmaceutical Society. Luego todo esto evolucionó, entonces tienes que estar registrado. Entonces, yo la segunda registración para trabajar y estar en activo, yo esta ya no la tengo porque ya no trabajo allá, y me he quedado con la de la Royal. Y durante una temporada estuve en la NCPA porque me pareció súper interesante el mercado americano. Y tienen una asociación que es súper interesante también para el farmacéutico, y ahí puedes aprender muchísimas cosas. O sea, a mí realmente lo que me motiva es aprender. Y estoy mirando un documental y aprendo, y luego hago un TikTok sobre esto. Entonces, pues bueno, quizás es mi manera de ser. Soy muy buena conectora, eso sí que es verdad. Me gusta conocer a gente, luego conectar proyectos, y esto es mi hiperactividad. Cuando acabé la carrera, yo quise hacer Bellas Artes porque me gusta mucho el arte. Pero bueno, mira, entre una cosa y la otra, pues no hice una segunda carrera, y lo que sí que hice fue muchos másters. Entonces empecé con el máster de Dermo, luego hice programas de gestión. Luego, cuando empezó el mundo digital, que es cuando empecé a colaborar con el Club de la Farmacia, sí que me decanté más hacia marketing digital. Y bueno, me hizo mucha gracia porque muchas veces lo que explicaban, sabes que nosotros tuvimos un blog, el primer blog del sector farma, en una revista farmacéutica, fue del farmacéutico, como vosotros. Y entonces, claro, yo ya tenía muchos conocimientos de blog y iba a clases y pensaba, pero si todo esto ya lo sé, porque todo esto ya lo he hecho yo antes, ¿no? Entonces, bueno, pues el mundo digital siempre me ha parecido muy atractivo porque me parece muy interesante comunicar. A mí me gusta mucho escribir, todo relacionado con el arte. De hecho, he ganado un premio nacional de varias cosas, y bueno, entonces pues hice el máster luego de la London Metropolitan University, y luego hice el IS hace un año y poco, sí. ¿Qué me ha aportado? Pues bueno, cada uno tiene sus cosas, y lo que, por ejemplo, en IS lo que me aportó y me pareció como espectacular es la sensación de estar en un lugar en el que te puedes creer el rey del mundo. Y eso, por ejemplo, no pasa en muchos sitios, y es el entorno. Eso fue lo especial de IS. Lo de Londres pues fue el ir a una universidad inglesa, ¿no? Que parece que, bueno, todo era online,
pero que parece que todo es como mucho más, y también, o sea, cualquier persona en el fondo lo puede hacer, ¿no? Te aplicas, tienes notas suficientes y lo puedes hacer, ¿no? Pero que no es algo inalcanzable. A mí las redes sociales me interesa comunicar lo que a mí me interesa comunicar. O sea, yo no voy a comunicar, por ejemplo, que estoy en vacaciones aquí y allá, enseño si tengo o no tengo. No, yo siempre intento tener un perfil bastante bajo en ese sentido, porque las redes sociales son muy peligrosas. Entonces, por ejemplo, evito siempre enseñar familia, lugares, casas, para que nadie pueda luego pues ubicar dónde estoy. Sí que es cierto que igual me exhibo mucho porque sale mucho mi cara, igual no debería salir tanto, pero a nivel personal intento que sea bastante neutro y eso es importante. Y a mí siempre me ha gustado, he tenido siempre como objetivo igual dar visibilidad a otras cosas, más que dármela a mí mismo antes, y esto es así como he trabajado, o creo que he trabajado estos últimos años. Yo creo que es muy importante dar visibilidad a mucha gente. Hay gente haciendo muchísimo trabajo y muy buen trabajo a nivel de redes sociales que no se ve, y en el fondo la gente se acaba basando en los números, ¿no? Entonces tú tienes 100.000 seguidores, pues eres mejor que otro que tiene igual 5.000, ¿no? O sea, la gente tiene esta percepción. Entonces, claro, hay muchas veces esta gente de 1.000, 2.000, 3.000 que tiene un contenido buenísimo, o 500 o 600, un contenido muy bueno, nadie igual le presta la atención que se la prestan a otros de muchísimo más seguidores. Entonces a mí pues de vez en cuando sí que me gusta pues dar a conocer a estas personas porque creo que se lo merecen, y porque creo que cuando hemos estado allá nosotros y alguien lo ha hecho por nosotros, pues ha sido de agradecer. Al principio de las redes sociales pues empezaron con una red en concreto que fue Twitter, ¿no? Con Twitter descubrimos dentro de lo que sería el mundo farmacéutico pues personas de diferentes partes de España con muchísimas inquietudes. Y eso fue como el nacimiento del mundo digital dentro de la farmacia, ¿no? El núcleo quizás más fuerte en una fase cero. Luego las redes sociales pues se fueron incorporando, ¿no? Facebook, luego pues vino Instagram, luego ha venido TikTok, y en cada una de las redes sociales ha aparecido pues otra personalidad como famosa, ¿no? Entonces cada una de las redes sociales han aportado a unos famosos en cada uno de los momentos. Y la farmacia pues ha pasado igual de utilizar las redes sociales de un modo más informativo a un modo que luego pasó muy mercantilista, se mantiene el mercantilista, pero ahora cada vez más se vuelve a incorporar pues este contenido más formativo y divulgativo, que eso es muy interesante y creo que a la profesión le favorece. Al farmacéutico las redes sociales lo que le aportan es muchísima visibilidad y el poder hacer una marca personal muy fuerte, que eso es muy importante luego a la hora pues, de desarrollar su faceta quizás también más empresarial, ¿no? Y no solo por pues, crear su marca propia y vender sus productos, sino también pues, porque pues, también tiene la posibilidad de que las marcas, grandes marcas, te llamen y acabes haciendo anuncios en la televisión, como ha pasado en los últimos meses, por ejemplo, ¿no? Eso a nivel de farmacéutico. Y a nivel de farmacia, a nivel colectivo, es muy positivo que la gente nos vea como puntos donde pues acudir para encontrar información de todo tipo, porque muchas veces pues, la gente únicamente te asocia a farmacia, medicamento, pero es que no, o sea, hay mucho más. Hay farmacia, medicamento, productos para patologías cutáneas, cuidado infantil de la piel infantil, del bebé, o sea, hay muchísimo que la farmacia puede ofrecer, y el problema que ha tenido la farmacia de siempre es que nunca ha contado nada, porque pues por la reglamentación y por la legalidad pues no puede hacer según que la farmacia, pero claro, cuando la gente descubre que en la farmacia, pues oye, vas allá y te ayudan pues a un acné o una psoriasis, o te ayudan con la alimentación infantil del bebé, o te ayudan pues con temas de circulación de las piernas, ¿no? Pues claro, las personas se sorprenden, ¿no? Y creo que ahí es donde realmente la farmacia tiene que hacer su foco. El usuario de redes sociales muchas veces no es el usuario típico de a pie que viene a la farmacia, ¿no? Entonces, claro, encontramos diferentes tipos de consumidores. Encontramos el consumidor tipo Instagram,
porque también ha pasado aquí, o sea, es gente que consume muchas redes sociales y que hablan de un producto concreto en Instagram o se hace mucha publicidad y viene expresamente a buscar ese producto. Eso, por ejemplo, me llamó mucho la atención durante la pandemia. Veías directos de marcas con famosas y acto seguido venían y te compraban el producto, ¿no? Eso, la verdad es que era bastante impactante porque te dabas cuenta del poder y de cómo la gente en ese momento estaba consumiendo las redes sociales. Y eso pues te da que pensar. Yo llevo muchos años trabajando en el nivel de redes sociales, he trabajado por 0 euros durante muchísimo tiempo hasta que llega un momento en el que bueno, pues las marcas son incluso las mismas que te ofrecen pues, por colaboraciones dinero. Yo en ningún momento, cuando en una fase inicial igual era lo que estábamos buscando, porque igual no era el objetivo de las redes sociales, ¿vale? Fue quizás un poco la evolución de esta visibilidad para las marcas. Entonces, yo estoy en los dos lados, yo tanto pues, propongo propuestas para que los laboratorios compren y hagamos acciones divertidas con ellos, como estoy al otro lado recomendando pues, productos o haciendo directos con marcas. Entonces, pasó que pues, le propuso algo a alguien y este alguien pidió muchísimo dinero por una acción de igual muy poco tiempo. Entonces yo creo que ahí mi reflexión fue, se nos está yendo, ¿no? Es muy importante que en la farmacia, que está trabajando en las redes sociales y que tiene un poder de influencia hacia la población y hacia otros farmacéuticos, porque no olvidemos aquí que muchos farmacéuticos siguen a otros farmacéuticos, ¿no? En esos casos, pues oye, el trabajo pues está claro que se tiene que reconocer y remunerar en el caso de que sea necesario. Pero creo que es importante no perder tampoco el norte, ¿no? Que tener visibilidad en redes sociales no nos haga pues igual hacer cosas que igual no haríamos si no tuviéramos esta visibilidad, ¿no? Creo que cada persona tiene pues, su manera de ser, ¿no? Entonces hay farmacéuticos pues, que pues, son muy bailongos, otros que no lo son tantos, otros que son más técnicos, otros que les gusta la música. Entonces lo importante es que el contenido que se envíe sea contenido de calidad y que sea contenido bueno. Hay muchos farmacéuticos que dan un contenido buenísimo y bueno, igual son más estáticos y otros que se mueven mucho y conectan más con tu público. Entonces también tiene que ver con a qué público llegas tú, ¿no? Igual yo tengo un público que es más de pues, un segmento de edad y un segmento X y sin embargo pues la gente joven pues quiere llegar a otra gente joven pues igual bailando, ¿no? Entonces, y yo eso pues a mí no me va, pero eso no significa que esté mal, pero a mí no va conmigo. Y yo creo que surge de una forma natural, porque la gente pues, se ve pues, identificada contigo, pues cómo hablas, por lo que cuentas. Claro, a veces, por ejemplo, pues, si empiezas a hablar de críos, pues claro, pues ya te diriges a un público ya X, ¿no? Pero sí que es cierto que si miras las estadísticas, tu público es bastante fiel un poco a tu edad. O, por ejemplo, me acuerdo que una vez estuvimos con varias farmacias, ¿no? Viendo si el titular era masculino o femenino, llegaba a un público más masculino y femenino. Y era verdad, o sea, cuando en el equipo hay miembros masculinos, llegas a un público mucho más masculino que cuando no están, ¿no? Entonces, claro, si tú, por ejemplo, pues, eres una farmacia que habla de deporte, igual deporte masculino, pues igual necesitas vehiculizarlo con una persona pues igual masculina, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante. Cuando hay miembros masculinos, el público ya no es tan femenino, sino que es un porcentaje también más masculino, que no suele ser así, porque en redes sociales es más mujer, ¿no? Sobre todo el contenido de salud lo consume más la mujer. Yo cuando trabajaba en Inglaterra trabajé tanto en independiente como en cadena y de hecho trabajé tanto en Alliance cuando no estaba unido a Boots y Boots, o sea, trabajé con los dos en separado, ¿no? Que luego pues se unieron. Era totalmente diferente a la de aquí, o sea, yo allí iba con miedo a trabajar a la farmacia porque allá te equivocas y bueno, puedes perder la placa y la pistola, ¿no? Como decíamos. Puedes perfectamente, pues por dispensar un medicamento que va con receta, sin receta,
pues puedes perder pues tu registro, ¿no? Y no puedes trabajar durante X tiempo. Y eso era muy importante y eso a mí me marcó muchísimo. Entonces trabajábamos con protocolos, tenías muy claro lo que tenías que vender. Por ejemplo, tú entrabas en la farmacia, yo era locum, cada día iba a un sitio diferente y entonces pues depende de cómo era la farmacia. Si la farmacia, por ejemplo, era muy pequeñita, yo me acuerdo de una en concreto que venía el jefe de la tienda, ¿no? El store manager, que podía ser o no farmacéutico, y te venía y decía, mira, cuando te pidan marca, tú siempre cambias por marca propia, porque nuestro objetivo es que todo lo que te pidan de marca sea de marca blanca, ¿verdad? Y de esta manera pues las ventas vamos a mejorar pues nuestro bonus, ¿no? Entonces me acuerdo de esto, me acuerdo por ejemplo, que eso me marcó mucho, porque entonces todo el mundo estaba como muy obsesionado en, preguntaban marca, cambiabas. Me acuerdo, bueno, desde tener que en el bolso pues te revisaran el bolso porque para ver que no habías mangado nada. Esto pues hacían de repente control en farmacias muy grandes. He trabajado en farmacias en las que podías dispensar recetas privadas, pero no podías dispensar recetas a cargo de la Seguridad Social. He trabajado en farmacias en las que he vendido igual 3 productos al día de medicamentos y otras en las que eran las farmacias más grandes de facturación en Londres, por ejemplo. Y he vivido pues, momentos de maximísimo estrés, pero brutal, a relajación total, ¿no? Es diferente, yo creo que es una farmacia que es mucho más humana. Es una farmacia en la que tú te pones a medir la tensión, haces colesterol, haces dermoanálisis. O sea, en Londres esto no es lo habitual, porque existen muchos protocolos, no lo puedes hacer si no tienes una sala especial, independiente, te has formado, etc. Son mucho más estrictos en ese sentido. Aquí somos mucho más tranquilos en ese sentido, ¿no? Entonces quizás no somos tan, no vamos mirando tanto la normativa porque igual tampoco está tan desarrollada como allá. La farmacia de ahora y sobre todo lo que ha cambiado muchísimo es el consumidor, ¿no? Porque la gente mayor pues bueno, siempre ha seguido una misma tónica, ¿no? Necesitan pues mucha ayuda, vienen a que les leas las cosas. Yo incluso teníamos gente en la farmacia que no sabía leer y te venían a que le leyeras las facturas, por ejemplo, qué me quieren decir, a consultar muchas cosas, a consultar muchas analíticas. Ahora no pasa ya tanto esto, igual está, al menos en Barcelona, y no sé si en otros sitios sí que pasa, no es tan habitual y ahora lo que sí que hay es que la gente es muy autosuficiente, ¿no? O sea, las consultas igual las realizan antes en redes sociales o en Google antes de venir a la farmacia. Cuando tú les das una propuesta, bueno, ya lo miraré en internet, ya lo buscaré en internet y ya lo compraré en internet, ¿no? Entonces, yo creo que esto para la farmacia realmente va a ser un hándicap muy grande, porque a nivel económico, si los medicamentos realmente cada vez el margen es peor, la farmacia tiene que subsistir gracias a otras categorías como es la parafarmacia, ¿no? Y si la parafarmacia entras en la guerra de precios de internet, pues tienes un problema muy grande. Entonces, yo creo que la farmacia va a tener que espabilarse desde consultas online con médicos, recetas online, digitalizar todo esto mucho más como pasa, por ejemplo, ya en el extranjero. Y lo que también va a ser muy importante es que no pierda la esencia de la farmacia, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me pasa que como yo trabajo con muchas marcas, sé mucho de muchas marcas. Cuando viene la gente se sorprende, ¿no? Que les después o te intereses en darles un buen consejo o pierdas el tiempo con ellos. Y esto creo que la farmacia no debe perderlo. Y que la farmacia que apueste por la humanidad y por dar mucho servicio profesional y mucho consejo va a seguir haciéndolo muy bien y le va a ir muy bien. Pero la farmacia que vaya pues, oye, a trompicones o que vaya tratando a la gente pues, mal, lo va a pasar muy mal.